Sí, ahora grabo. Vamos a tratar de parchar lo que se pueda. Entonces la IFRS 9 me dice que yo tengo que hacer estas provisiones ya en mis activos. Y yo les nombro la IFRS 9 también es para que la repasen, para que la lean. No para tributaria, para ustedes, para ir parchando esas cosas. Pero como vimos, yo voy a hacer un cuadro donde voy a determinar la antigüedad de la deuda de mis clientes. Y con eso voy a armar la incobrabilidad. ¿Y cómo voy a llegar a un criterio de incobrabilidad? Tengo que hacer un análisis histórico. Mira, de los que me deben más de un año, ¿cuántos de ellos me pagan? Ninguno, entonces incobrable 100%. Tengo que tener un registro histórico de cómo se mueve mi política de incobrabilidad. Y en base a eso, la voy a armar de conformidad a la IFRS 9. Pero el artículo 31, número 4, me va a establecer otra metodología, que es la que ya vimos, ¿ya? Entonces, ahí voy a tener que comparar. Ahora, lo recomendable, como siempre le he dicho, aunque tengan exactamente los mismos valores, para que no se equivoquen, reversen todo lo financiero e incorporen todo lo tributario. Acá está el tratamiento de los incobrables por antigüedad de deuda de conformidad a la resolución 121 del 2020. Esto aplica solo al año comercial 2020 y tributario 2021. Ya, damos un ejemplo. Cuenta por cobrar 18 millones y en el año se incrementó en 14. Saldo 32 millones. Mi provisión partió con 1.000.008, se incrementó en 2.450.000, saldo 3.200.000. Los valores iniciales, total activo, no tengo que hacer ningún ajuste. ¿Por qué? Porque la estimación o provisión de deuda incobrable, ¿dónde está? En el pasivo. Y yo la voy a dejar como pasivo no exigible, tanto no la voy a considerar. ¿Ya? No me ocurre ningún efecto hasta ese punto con mi capital propio inicial. ¿Qué vamos a hacer acá? Voy a ver mi porcentaje de incobrabilidad, mi estimación, desde el punto de vista financiero, y los montos tributarios. Si se fijan, tengo una estimación financiera de 4.250.000 y tributaria de 6.850.000. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a agregar mi provisión de incobrables y voy a deducir mi castigo de deuda, porque tributariamente no es una provisión, es... Perdón, me perdí. La proyección de incobrable teníamos los 2.450.000. 4.250.000. Al revés. No 2.450.000, 4.250.000. ¿Ya? Esto es lo del año. Sí. Pero tributariamente tengo 6.850.000, pero no es provisión, es castigo directo a la deuda. Por lo tanto, yo voy a hacer un agregado de los 2.450.000. Perdón. 4.250 debe ser. Sí, 4.250. Ahí lo... Tenía razón, sí. Aquí se me dio vuelta. Voy a hacer el agregado de los 4.250 y voy a castigar mis 6.850 a través de una deducción. Efecto en el capital propio. Mi activo sigue igual. Mis cuentas por cobrar financieramente no se han movido. Yo castigo la deuda directa. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo quiero ir a castigar financieramente y sacarlo de la provisión? Pues en ese asiento. Y esto estoy cambiando una cuenta complementaria de activo, es decir, que está en el pasivo, por otra de activo. No pasa por resultado. Porque cuando yo hice la provisión, ya lo hice pasar por resultado. Por lo tanto, cuando yo castigo directamente, financieramente, cuando lo saco de la provisión, cuando digo ya, de verdad este es incobrable, este que provisioné, entonces solamente me rebaja la cuenta de activos. ¿Ya?
Pero, desde el punto de vista tributario, si yo mantengo mi cuenta de clientes, yo castigo directo. Y por eso acá le hago esta rebaja. Porque mi cuenta tributaria vale 6.850.000 menos. Hizo un ajuste. Y la provisión no la considero porque no es pasivo exigible. ¿Ya? ¿Quedó más o menos claro? Yo les voy a mandar a hacer un trabajo sobre esto. ¿Ya? Entonces ahí les voy a poner hartas deudas, hartas cuentas y distintos ajustes para que se entretengan. ¿Ya? Lo pueden hacer en grupo. En realidad haganlo en grupo. Y la lata corrigiendo tu trabajo. Tanta sinceridad. Bueno, hay que ser Que sincero. lo haga todo el curso. Háblame de grupo Todo el también. curso. Sí, hágalo un grupo de 12. Quiero 2 grupos del curso. Los de acá y los de allá. No, ¿cuántos son? 6, 7. Me vuelvo loco corrigiendo un trabajo de capital propio. 2 grupos, ¿no? Sí. Bueno, si quieren. Pero en el certamen, ¿en grupo también? No, ahí les puedo hacer algo más acotado como lo que estamos viendo acá. Tipo con los ejercicios después. Y esto también lo conversamos. Repasémoslo. Aplica la NIC 19. Beneficios a los empleados. Acá está lo que yo les decía. Los activos del plan. ¿Qué pasa si yo en Chile despido a alguien? No tengo las lucas porque lo único que hice fue una provisión de indemnización, años de servicio. Pero no separé un activo. En los países desarrollados se separa un activo. Porque una cosa es castigar el periodo, pero cuando yo le tengo que pagar tengo que sacar las lucas de un lado. ¿No? ¿Qué pasa cuando un condominio tiene que despedir a alguien? ¿Dónde saca las lucas? Del fondo de reserva que tienen los condominios. ¿De dónde saca las lucas un contribuyente? De la cuenta caja, banco, lo que tenga. Tiene que pedir préstamos, liquidar algunos activos, de algún lugar tiene que sacarlo. Bueno, en otros países tienen activos que se transforman en activos financieros o tienen seguros contratados para ello. Y además tienen la provisión. Está lo que conversamos, artículo 160 del código. Entonces, yo voy a llevar una provisión a valor presente, el incremento del año. Y otra va a estar a valor corriente. ¿Bien? Por lo tanto, la provisión a valor presente, yo voy a tener que hacer en primer lugar. Esta indemnización ¿es pasivo exigible? A valor corriente. A valor corriente. Ya. Pero no lo sabemos, tenemos que analizar los contratos. Si hay convenios colectivos, contratos colectivos, tenemos que hacer toda esa revisión. Tenemos una actuaria aquí. Tomando nota. Estamos nota de todo. Estamos como en un tribunal. ¿Anotó eso? Sí, estoy anotando todo. Ya. Por lo tanto, voy a tener que revisar. Ustedes tienen que ver la documentación contable. Si están en el seminario de auditoría y les sale esto, ¿qué van a tener que hacer? Ya, además de revisar, Revisar los contratos de trabajo. revisar los contratos. No van a venir. Van a tener que tomar un supuesto, probablemente. Hacer el cálculo, nosotros deberíamos hacer el cálculo para ver si la provisión está bien realizada. Sí. ¿Se acuerdan que él dio la fórmula como la calculo? ¿Ya? Conta uno. ¿Sí conta uno eso? Po? Nosotros lo vimos en cursos superiores.
esas cosas. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con mi pasivo? El pasivo exigible va a ser a valor corriente. Pero siempre y cuando esos 23 millones cumplan con el requisito de que es una provisión que se tiene que pagar, o sea, una indemnización que se paga a todo evento. No me sirve una indemnización que no es a todo evento. Si no es a todo evento, no tengo ni siquiera que hacer ese ajuste y lo dejo ahí. En la reley, como me queda, la agrego a valor presente, es decir, reverso ese gasto y la deduzco a valor corriente. ¿Por qué el valor corriente es mayor que el valor presente? Porque el valor del dinero cambia en el tiempo. Sí, Sí. la pérdida de valor. Pero tanto puede cambiar. Por eso. Porque el valor presente es más chiquitito que el valor corriente. Porque el valor corriente lo voy a dividir por algo que es mayor a 1. El dividirlo por algo que es mayor a 1 se achica. ¿Qué significa eso en finanzas? Que si yo quiero llegar a tener 1.500.000 acá, en 5 años, acá no necesito poner 1.500.000. Necesito tener 1.200.000, 1.100.000, 1.300.000, lo que sea. Depende de la tasa de descuento que le voy a dar. Y la cantidad de periodos. Ahora, si yo fuera un super contador auditor y me engrupo al gerente de finanzas, ¿qué es lo que yo debería hacer además de la provisión? Tomar un activo, separar las lucas, ¿cierto? Como se hace en otros países. Y si le voy a dar una tasa fija, tal vez como un depósito a plazo, le meto un depósito a plazo y tengo buenas lucas ahí. O voy a contratar hasta algún seguro humano, lo que está, esos seguros en Chile. Está al año 10. Metodología del patrimonio. Esta es la circular 100 del 75. Es otra forma de calcular mi capital propio tributario. A través de las cuentas patrimoniales. Voy a seguir el siguiente esquema. Todo mi capital pagado le sumo el fondo de revalorización, las reservas por tasación técnica, otras reservas, fondos y la utilidad del ejercicio. Este es mi patrimonio en términos tributarios. Menos dividendos, menos pérdidas de arrastre, menos pérdidas de ejercicio, más aportes, menos estimaciones y una sarta de ajustes. Y si se fijan, hay ajustes como estimaciones no aceptadas, cobrables, obsolescencias, diferencias de depreciación, provisión de impuesto a la renta, gastos no aceptados. ¿Qué son estas cosas que estamos haciendo acá? Son los ajustes de la RLI. Por lo tanto, el método del patrimonio es el que le gusta a las auditoras. Voy a trabajar en una auditora. ¿Qué es lo que hacen ellos? Primero calculo mi capital propio por el método del activo. Y después calculo mi capital propio por el método del patrimonio. Tengo que llegar a lo mismo. Y si no estoy llegando a lo mismo por el método del patrimonio, es sinónimo de que hice algún ajuste que no está siendo considerado en la RLI, o si me voy al método del activo, hice algún ajuste por el método del patrimonio que
Está el ajuste en la reley, pero no hice el ajuste en el ajuste. Entonces, si me devuelvo, por ejemplo, ¿qué era esto? Leasing, uno más fácil. Depreciación. Si yo estos ajustes que hice en la reley no los ajusté en el método del patrimonio, me va a quedar con error. Si estos ajustes que hice en el método del activo no los consideré, se me pasaron, entonces me queda malo por el método del activo. Por lo tanto, cuando yo utilizo estas dos metodologías en su conjunto y no me da lo mismo, tiene una señal de alerta. Uno de los dos tiene un error. O tengo un error en los activos y pasivos, o tengo un error en la RLE. Tengo un error en el patrimonio. Sí, por eso. El método del patrimonio. ¿Y habrá un método entre los dos? Sí, hay un método que me junta. Bueno, la ecuación contable que ya la conocen, activo menos pasivo igual patrimonio. Y el concepto de renta del artículo 2, número 1, todos los incrementos de patrimonio son renta, ¿cierto? Por lo tanto, si yo tengo mi patrimonio inicial, más el resultado de mis operaciones del ejercicio, yo debiera llegar al patrimonio final. Capital propio inicial más RLI igual capital propio final. ¿Debiera ser así? Debiera ser así porque estoy respetando la ecuación contable. Tengo un patrimonio inicial de 1000 y tengo una RLI de 500, mi patrimonio final debiera ser 1500. Entonces vamos a llegar a un tercer método. Es un ejercicio de prueba. Así, Sí, tal cual. ya le voy a poner un ejercicio así. Así, tal cual. Simplecito. Sí. Voy a poner un ejercicio así. Sumar nomás, listo. O restar, nada más. Te va a hacer que ¿Para ti? la RLI. Ah, tú querías más difícil. ¿No? Y llegamos a un método que se llama la razonabilidad del capital propio. Y adivinen a quién le gusta este método. Al servicio. ¿Por qué? Porque debe ser más difícil. No, es más completo. ¿Por qué? La primera pregunta. ¿Por qué aumenta positivamente mi capital propio inicial? Es decir, ¿por qué mi capital propio final aumentó? Bueno, porque pueden haber los siguientes aumentos. Aportes de capital. Bienes entregados en cumplimiento de aportes que estaban pendientes. ¿Recuerdan? La cuenta obligada, las acciones Por entero. acciones no pagadas, de no pagadas. Ahora me llegó, tengo el aumento ahora. Cantidad pagada por la suscripción de nuevas acciones. ¿Sí? Un aumento de capital. Percibir dividendos. También me hace aumentar mi capital propio. Valores ingresados por venta de bienes que no correspondían al giro o que hayan sido excluidos del capital propio por generar rentas no grabadas. Pongamos una persona natural, empresaria individual, que tenía algunos activos que le generaban ingresos no renta. Dijimos que se los tengo que sacar del capital propio. Y los vendí. Ahora tengo caja. La caja sí es parte de capital propio. Entonces se lo incorporo. Hay un aumento de capital. ¿Se fijan? Y así como tengo aumentos, también tengo disminuciones. Disminuciones de capital tienen que estar formalmente escrituradas. ¿Me van a creer que hasta el año 2012, por la creación de la ley 20.630 que entró en vigencia en el 2013, las disminuciones de capital no tenían que estar escrituradas tributariamente? Porque la norma tributaria no lo contenía. Cuando cabe de cajón.
siguiendo la legislación comercial. Yo tengo una disminución de capital, porque yo escrituré una disminución de capital, ¿cierto? Bueno, eso no estaba en la ley. Y las disminuciones de capital se aceptaban solo con el asiento contable y la disminución. Y a contar de esa ley, las disminuciones de capital tienen que estar formalmente escrituradas. ¿Cómo voy a hacer una disminución de capital en una limitada si no modifiqué los estatutos? Si los estatutos siguen diciendo que tengo un capital de 50 millones, por más que yo haya retirado 20 millones y dije, ahora son 30, estatutariamente siguen siendo 50. Se le activa el celular agarrando. Estaban llamando. Ah. Conteste, puede ser importante. Sí, vamos por tercera vez. Si llaman por tercera vez, ahí no es. Está bien. Desembolsos que la ley sobre impuestos a la renta no acepta como gastos. Por ejemplo, el impuesto de la ley de impuesto a la renta. Cuando yo pago el impuesto de primera categoría, ¿qué es lo que está pasando? Estoy haciendo un desembolso. No es un gasto aceptado. Estoy desembolsando las lucas. Sale ese patrimonio de la empresa. Por lo tanto, es una disminución de capital. Cuando pago las contribuciones de raíces. Cuando pago remuneraciones a personas que pueden influir en la empresa, y lo voy a grabar con el artículo 21. Entonces también son disminuciones de capital. Y los desembolsos que no se aceptan como gastos. ¿Ya? También tengo disminuciones por los retiros de los empresarios o socios. ¿Los retiros se consideran una disminución? Sí, se considera una disminución de capital propio. Estoy sacando patrimonio de la empresa, obvio, mellando en utilidades acumuladas. Los PPM que la empresa pone a disposición de los socios también son disminución de capital propio. Un contribuyente, supongamos que es 14 de 8. Supongamos que el 14 de 8, en primer lugar, determina capital propio. No simplificado, sino que es full. ¿Los PPM dónde están? En el activo. Pero dijimos que el 14 de 8 no paga impuestos de primera categoría, ¿se acuerdan? ¿Y qué hace con los PPM? Se los tiene que entregar por ley a sus propietarios. Se llama poner los PPM a disposición. Entonces, yo le paso las lucas a mis propietarios. Por lo tanto, ¿qué pasa? Ese derecho a que el fisco me devuelva esos PPM lo perdí. Y ahora lo tiene otra persona. Entonces, es como una disminución de capital. ¿Por qué? Porque ya no lo tengo en el activo. Disminución de capital por dividendos de la sociedad anónima. Las acciones, ¿qué es lo que me generan? Tener acciones. Que yo perciba dividendos. Y cuando se pagan los dividendos, pongan a disposición o se ponen en cuenta, entonces cae capital propio tributario, porque redistribuye utilidades. Profe, ¿Sí? ¿el dividendo provisorio afecta a mi capital propio? Buena pregunta. ¿Qué es un dividendo provisorio? Financieramente. ¿Lo escucho? Es como el pago anticipado del De dividendo. un dividendo. ¿Tributariamente existen los dividendos provisorios? No se lo ha pasado. Tributariamente, todos los dividendos que yo pago en el año son provisorios. Este es un cambio que trae la modernización tributaria. ¿Por qué? Porque no sabes si va a tener utilidad, perdón. Sí y no.
Pero Eso dijo financieramente usted. el provisorio, profe, ¿cuál es la naturaleza de la cuenta partiendo Yo de...? estoy anticipando dividendos que todavía no sé si van a ser. No sé si va a tener la utilidad. Pero tributariamente yo tengo mi RAI, ¿cierto? Y aquí vamos a darle el SAC. Entonces supongamos que tengo un RAI de 50 millones. Y vamos a tener un SAC de 18.493.150 sujeto a restitución. Como 14. Este es mi RAI al inicio del ejercicio. Saldo inicial. ¿Puedo repartir un dividendo en enero? ¿De 20 millones? No, porque tiene 18. Sí, bueno. Tengo 50 en el RAI. acá? Ese es el SAC, es el crédito. Ah, es el Saldo acumulado. ¿Podría sacar 20 millones? Sí. ¿Tengo utilidades? Sí, podría sacar 20 millones. ¿Puedo hacer eso? Puedo hacer eso. Y eso es lo que se hacía hasta el 31 de diciembre del 2020. Pero la organización tributaria dijo, momentito, no me hagas eso. Todos los dividendos van a ser provisorios. Y el 31 de diciembre yo voy a definir su tributación. Entonces, después viene aquí el saldo reajustado, pongamos que es lo mismo, aquí lo reverso, y el nuevo y coloco el nuevo RAI y la utilidad del ejercicio. Supongamos que medio misteriosamente lo mismo. Pero ustedes ya vieron que no va a ser lo mismo en la práctica. Todos los ajustes que tenemos que hacer. Y además tenemos una utilidad de 20 millones. ¿Cuánto es el crédito? Ahora, después que yo hice esto, coloco los retiros en orden histórico. El 1, el 2, el 3, el 4, así, hacia abajo. Porque al 31 de diciembre, después que hice esto, yo defino la tributación. Es decir, veo si tengo créditos para darle o no. Si lo imputo al RAI, al REX, al DEDAN. ¿Ya? Tributariamente el dividendo, todos los retiros y dividendos, todos son provisorios. Hasta el 31 de diciembre, cuando definen su tributación y veo si les doy crédito o no. Entonces acá es cuando yo incorporo el 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente. ¿Sí? Aplicaciones del capital propio tributario. Primero, el efecto en la reley a través de la corrección monetaria del capital propio inicial. ¿Recuerdan que siempre tengo ese ajuste que hacer? Entonces, calculo mi capital propio inicial y le aplico IPC, y eso es una deducción en la reley de conformidad al artículo 32. Determino el registro RAI a través del capital propio tributario, ¿se acuerdan?
al capital propio tributario, le resto el capital aportado y le resto el REX, me da el RAI. Y hay que sumarle los dividendos para reponerlos. Porque no están en el capital propio, porque ya salieron esas lucas. O las tengo el 31 de diciembre. Permite ejecutar técnicas de teoría relativas a cuadratura patrimonial. Estos dos temas ya los vamos a ver. Me permite determinar la base de afecta impuestos al 38 bis, que eso lo vamos a ver cuando estemos terminando ya este curso. 38 bis es el impuesto de término de giro, que se calcula desde el capital propio tributario. Me permite calcular el efecto de las reorganizaciones empresariales, el goodwill y el badwill. ¿Recuerdan que ya lo vimos? Además me permite determinar la base imponible de la patente municipal. La patente, ¿en base a qué se paga? Al capital propio tributario. Antiguamente los contribuyentes que hacían, declaraban la renta y después tenían que ir a la municipalidad con su formulario 22 y les calculaban el capital propio tributario. Y desde hace más de 10 años, ¿qué es lo que hacen ahora? Mandan su renta y el servicio toma todas las rentas de las comunas respectivas y le manda a cada municipalidad el listado de contribuyentes de sus comunas y el capital propio tributario para cada uno. Y después el contribuyente lo único que tiene que ir allá es pasar por caja, salvo que tenga que hacer algún ajuste. Sirve como base para algunas multas, 41E, 41G, 9716, y para la norma de exceso de endeudamiento del 41F. ¿Qué es la norma de exceso de endeudamiento? Tributación internacional. Si yo tengo una empresa en Chile, vamos a explicarlo de otra manera. Tengo un grupo empresarial que quiere venir a invertir a Chile. Quiero comprar una empresa. Entonces, ¿qué sería lo lógico? Si yo quiero comprar la empresa A, yo constituyo una nueva empresa y esa empresa compra los derechos sociales de A o las acciones de A. ¿Cierto? Ven la que viene del extranjero, pero se constituyó en Chile. Esta es de capitales extranjeros. Supongamos que esta operación cuesta 150 millones de dólares. ¿Qué es lo que debiera ocurrir? Lo lógico es que cuando yo constituyo B, ¿con cuánto llega B a constituirse? Con 150 millones. Eso es lo que dicta la lógica, ¿cierto? Entonces mi capital va a ser 150 millones. Caso 1. Caso 2. Mi capital va a ser $1.000.000 y tengo una cuenta por pagar a mi matriz. ¿De cuánto? 149 millones. Me hago. Después me mandan los dividendos y yo los mando al extranjero, ¿cierto? Pero resulta que no puedo mandar dividendos. ¿Por qué no puedo mandar dividendos? Porque tengo que pagar esa cuenta por pagar, que me está generando unos intereses muy grandes. Y tengo que pagar las cuotas que me fijaron. Entonces, cuando yo pago un préstamo, que tengo capital y el interés. La tasa del interés es 35% o un 4% si es que el préstamo me lo dio una institución financiera.
Si me lo dio una institución que no es financiera, se le aplica el 35% del interés, que es la misma tasa de impuesto que pagan los retiros al exterior, para que no saque camuflado vía un préstamo retiros. Pero en este caso, ¿qué es lo que pasa? Tengo una cuota de capital demasiado grande. Entonces ocurre algo que se llama exceso de endeudamiento. Cuando el capital propio tributario está en una razón de 3:1 con sus pasivos, ¿qué es lo que ocurre? Se gatilla la norma del 41F. ¿Qué me dice? Oye, ¿en cuánto estás endeudado en exceso? ¿Cuánto es tu patrimonio? 1 millón. ¿Cuánto es el triple de eso? 3 millones. ¿Cuánto debes? 149 millones. Tienes que pagar el 35% sobre el exceso de endeudamiento. ¿Qué es lo que busca esa norma? ¿No? Busca evitar que salga disfrazado retiros de utilidades a través de préstamos. Porque si yo te grabo el interés, ya te grabé el interés, pero no el capital. El capital en realidad lo que está haciendo es pagando tu aporte de capital. Fíjense que los contribuyentes son muy creativos y hay que ir sacando normas para evitar ese exceso de creatividad. Esto es una norma antielusiva especial. No aplica la NGA, porque es especial. ¿Por qué? Porque estoy eludiendo el impuesto a los retiros que tiene tasa 35%. Y lo estoy disfrazando de préstamo. Entonces, cuando estoy en el caso del 41F, ¿uso el capital propio? Claro que sí, uso mi capital propio tributario. Veamos el formulario 22 para poder entender con mayor detalle el método de la cuadratura patrimonial. ¿Qué se me olvidó cortar de renta? Estaban por acá. Recuadro 12, base imponible. 13, determinación del RAI. 14, razonabilidad del capital propio. ¿De dónde parto? Capital positivo inicial o negativo inicial, porque puede ser también que tenga capital propio negativo inicial. Después, ¿qué aplico? Corrección monetaria sobre el capital inicial. Si tengo un capital inicial de 10 millones y mi PC fue 10 millones, corrección monetaria, 1 millón. Lo mismo que me entró a la reley, ¿se fijan? Después, aumentos efectivos del ejercicio. ¿Qué voy a entender por aumentos efectivos? ¿Se acuerdan? ¿Qué cosa? El aporte, aumento de capital. Y si tengo duda, ¿qué está sonando? Como estaban penando, no sé. Jalo. Jalo. Estamos. Pues jalo. Aquí tengo las instrucciones, ¿ya? Disminuciones efectivas de capital. Estas dos van actualizadas por IPC. Más la renta líquida imponible o menos la pérdida del ejercicio. ¿Y aquí qué hago? Le sumo la pérdida de ejercicios anteriores. ¿Por qué le estaré sumando la pérdida de ejercicios anteriores? Porque eso en la RLI es una deducción. Sí. ¿Pero por qué? Porque ya la Porque incorporé. ya la tengo incorporada.
Y además ya está acá. Ya está contenida en mi patrimonio inicial. Ya considero que tengo una pérdida acumulada. Probablemente tengo capital propio tributario negativo. Y después, eso lo utilicé en la RLI. ¿Y después la vuelvo a utilizar? No, pues. No. Lo que está haciendo esto es neutralizando el efecto acá en la RLI. Porque eso ya estaba incorporado en mi patrimonio inicial. Rentas exentas. O ingresos no constitutivos de renta. Claro, porque no entraron por la RLI. ¿Se fijan? Si yo tuve un ingreso no renta, lo saqué de la RLI. Dije no tributa. Pero tengo el ingreso. Tengo más patrimonio. Entonces, acá lo incorporo. Tuve dividendos percibidos. Lo mismo, lo saqué de la RLI. Porque los dividendos no tributan de nuevo. Es una deducción. Acá lo repongo. Utilidades percibidas. Afectas a impuestos finales, imputadas a la pérdida tributaria. Me llegaron utilidades. Las absorbí con la pérdida. Pero solamente para que no paguen impuestos. Pero las lucas me llegaron al bolsillo y las tengo en el bolsillo. También tengo que yo repartir remesas, retiros o dividendos. Por lo tanto, eso me disminuye mi capital propio. Partidas del inciso primero no afectas a impuesto único del inciso segundo. Son deducciones de capital. Por ejemplo, el pago del impuesto de primera categoría, el pago de contribuciones, pago de multas fiscales. No me castigan en la renta por eso. Pero, finalmente, bajó mi patrimonio porque tuve que desembolsar lucas. Entonces acá se deducen. Aumento del ejercicio por reorganizaciones. Me fusioné, me traje otro patrimonio. Aumentó mi patrimonio. Disminuyó mi patrimonio porque me fusioné y me traje una empresa con pérdida. También puede ser. O por ejemplo me dividí. Una empresa se dividió y quedaron dos. Entonces hubo otra empresa que se llevó parte del patrimonio. Acá en la disminución del ejercicio registro esa disminución. Ingresos diferidos por cambio de régimen, eso no lo vamos a explicar. Igual que el IPE, tampoco lo vamos a explicar. Incentivo del ahorro del 14, ¿se acuerdan? Para los que no estuvieron en integración integral, en el impuesto a la renta, para cambiar de ramo el nombre del ramo. Cuando yo termino mi RLI, hay un beneficio tributario que me disminuye el monto a pagar de impuestos. Me disminuye mi RLI. Pero es solamente una franquicia. Entonces, por ejemplo, si yo tenía que pagar 100 millones de base imponible, 100 millones, yo ocupo la franquicia del 14E, probablemente mi base imponible bajó, supongamos, a 70 millones. ¿Y qué pasó con los otros 30? Porque esa deducción solamente fue para pagar menos impuestos. Pero los otros 30 igual los tengo, igual tengo esa utilidad. Solo que me perdonan de no tributarla. Entonces acá la repongo. Porque es patrimonio. Si pagué impuestos voluntarios de primera categoría, que lo conversamos hace un rato, un par de clases. Supongamos que yo tengo mi empresa y se me acabó el SAC y quiero seguir repartiendo dividendos. Un ejemplo de una situación así es lo siguiente. Utilidad acumulada. Financiera. Tributaria. ¿Cuántos millones? 30 millones. ¿Puede ser eso? Perfectamente puede ocurrir que mi utilidad financiera sea 50 y mi tributaria sea 30. Y yo quiero repartir los 50 a mis propietarios. Ya, van a haber 30 que van a estar con crédito. Y después los otros 20 no tienen crédito.
Pero yo le puedo dar crédito si pago un impuesto de primera categoría en forma voluntaria por esas 20 millones. Cuando pago impuesto de primera categoría voluntario, eso, aunque sea yo 14A, no restituye. Es un beneficio que tienen estos contribuyentes. Entonces, si yo pagué impuesto de primera categoría voluntario, significa que estoy reconociendo utilidades que no estaban reconocidas tributariamente. Por lo tanto, tengo más capital propio. Y acá siempre tengo un otros, cualquier cosa que no entre. Agregar o deducir. Y me da mi capital propio positivo o negativo. Este es el método de la razonabilidad. Lo que se conoce como la prueba de la blancura. Antes de la armonización tributaria existía la prueba de la blancura. Con la armonización tributaria esto se incorporó ya oficialmente como una de las metodologías de patrimonio y está en el formulario 22. Se le pide a los contribuyentes. ¿Por qué? Porque a través de esto yo puedo verificar que no tenga errores en ninguno de los otros métodos. Porque esto me va capturando todos los movimientos del ejercicio. A nivel de RLI y lo que no ajusté en la RLI. Es más conceptual este. Este es más poderoso. ¿Ya? Profe, ¿Sí? un entre paréntesis, cuando hablamos de restituye y no restituye, eso es correspondiente al régimen del 14A, pero ¿qué significa la utilización del porcentaje del crédito? El crédito en los impuestos finales. ¿Ya? Si yo restituyo, tengo derecho al 65% del crédito en los impuestos finales. Y si no restituyo, tengo derecho al 100%. ¿Y dónde pago eso que les dije? Ese impuesto de primera categoría voluntario. Acá, línea 58. Pago voluntario de impuestos de primera categoría, artículo 14A, número 6. Base imponible, monto pago. Entonces, esto es perfectamente factible por esto. Porque la empresa, ¿qué le interesa la utilidad financiera o la tributaria? Fuerte, más fuerte, la financiera. La tributaria es solamente para pagar impuestos. Eso le interesa. De aquí yo voy a sacar utilidades. Ahora, esto hay que conversarlo siempre con el tributarista, porque ¿qué es lo que quieren los propietarios? Pagar menos. Que me lleguen utilidades, pero que no tengan que pagar tanto impuesto. ¿Ya? Entonces tengo que darle con crédito. Y si se me acabó la utilidad tributaria, si no tengo crédito, y estoy repartiendo utilidades financieras, ¿qué pasa? Se dan sin crédito. Y pagando impuestos de primera categoría voluntario, les doy crédito. Voy a pagar impuestos de primera categoría por 20 millones. Tasa 27% directo y quedó al SAC, pero sin restitución. Pero el propietario tiene que desembolsar los 20 millones. No, la empresa las paga. Ah, ok. Lo paga la empresa y después reparte el dividendo y estos 30 que estaban aquí eran con restitución y estos 20 son sin restitución porque fueron voluntarios. Estamos esperando la actuación. Sí. Profe, yo tengo una pregunta, pero no sé si será Pero- para este momento. ¿Ah? ¿Sí? ¿Existencial? No. Ah, En el registro de rentas empresariales, en el ítem del SAC, ahí está dividido el SAC en créditos con devolución y sin devolución. sí. ¿Cuándo yo voy a clasificarlo con o sin? ¿O eso viene después? No, me hago el tiro. Como diría el profesor Salomón, buena pregunta. Gracias. Hagamos esta línea de tiempo. ¿Ya cómo era la pregunta? ¿Cuándo tengo créditos con devolución y sin devolución? Entonces, el sistema tributario que tenemos está más o menos del año 84. Por aquí, en el 2011.
algunas dudas bastante importantes respecto a algunos créditos. Supongamos que yo tengo una inversión en el extranjero. Que no hemos visto tributación internacional, pero voy a tratar de hacer una introducción a la tributación internacional. Cuando estábamos en renta dijimos que la persona que está en Chile tributa por las rentas de fuente chilena y las rentas de fuente mundial. Y después dijimos, las rentas de fuente mundial se computan en Chile cuando se perciben. El único caso cuando se computan en base a devengado es cuando estoy en la hipótesis del artículo 41G. Rentas pasivas en países 41H, paraísos tributarios. Entonces pensemos que no estoy en el 41G. Supongamos que yo tengo una inversión en Perú y tengo otra inversión en Colombia. La inversión de Perú me mandó dividendos. $1 millón. La inversión de Colombia me mandó dividendos. $5 millones. Este fue el dividendo líquido que yo recibí. ¿Qué es lo que dice la tributación internacional en Chile? Ah, recibiste una renta de fuente mundial, paga impuestos. Pero oye, ¿esto ya pagó impuestos en el extranjero o no? Sí. Y pagó 2 impuestos. Pagó el impuesto corporativo y pagó el impuesto de retención. El impuesto de retención es el similar al impuesto adicional, es el impuesto que yo pago cuando lo saco del país. Así funciona en todos los países. En Chile se llama adicional y primera categoría. En el resto del mundo tiene distintos nombres, pero en el derecho comparado se les conoce como impuesto corporativo e impuesto de retención. Entonces en Chile me van a decir, vamos a borrar Perú. Vamos a poner otro país. Vamos a poner Israel. buena idea. Israel no tenemos convenio. Acá tengo convenio. Acá no tengo convenio. Para evitar la doble tributación. Pero Chile reconoce, independiente que tenga convenio o no tenga convenio, la gracia es que si tengo convenio, tengo derecho a más rentas, incorporarlas a la metodología del artículo 41A. ¿Cómo logran los países reducir la doble tributación internacional? Con 2 métodos. Por ejemplo, si esto mismo ocurriera en España, ¿qué es lo que diría España? Tengo convenio con Israel, pongamos que sí, entonces estas rentas son rentas exentas. Lo declaran exento. Eso es la mitad de los países. La otra mitad de los países utiliza otro mecanismo que se llama el mecanismo de los créditos, que es el mecanismo que utiliza Chile. Entonces el 41A es el mecanismo unilateral de créditos. Cuando es bilateral es porque hay convenio, pero utiliza la misma mecánica, solamente que puede incorporar más tipos de renta a este mecanismo. ¿Y qué me dice ese mecanismo? Lo vamos a profundizar el próximo trimestre en auditoría tributaria. Yo reconozco los impuestos que pagué en el extranjero, les doy sí un tope, ¿ya? Y al reconocer esos impuestos que pagué en el extranjero, después cuando yo incorporo esto a pagar impuestos en Chile, no me deberá dar a pago, ¿ya? Entonces voy a reconocer el tax
pagado en extranjero. Lo reconocí. Ya. La empresa después tiene que pagar impuestos de primera categoría. Sobre esa base, supongamos tengo 6 millones, no tengo ningún otro movimiento más. Le hago pagar los 6 millones de dólares el impuesto, pero le reconozco lo que pagué afuera como un crédito y finalmente supongamos que pagué 0. Ya, pues. Repartamos dividiendo los socios. Ya. Supongamos que a un socio le mandé 20 millones de pesos de dividendo y con 20 millones de pesos tiene que pagar un impuesto más o menos unos 300.000 pesos al año de global complementario. Y tiene créditos por 7 millones 3. Por lo tanto, significa que le van a devolver 7 millones de crédito. Y la restitución, dejémosla de lado. Quedémonos que le van a devolver 7 millones de crédito. Entonces por aquí, alguien dijo, un momentito, ¿por qué el fisco chileno te va a devolver impuestos por 7 millones si esos impuestos no los percibió el fisco chileno? ¿Quién los percibió? Israel y Colombia. Chile no percibió ese impuesto. Por lo tanto, ¿por qué te lo voy a devolver? Entonces, desde ahí viene el concepto. Créditos con devolución y créditos sin devolución. Te reconozco el impuesto como un crédito sin devolución. Es decir, te permito disminuir tu impuesto a pagar, tus 7 millones 3, perdón, tus 300.000 pesos, y te doy un crédito de 7 millones 3, pero sin devolución. Es decir, al final de año te sobraron 7 millones. ¿Qué pasa con esos 7? Se pierden. ¿Ya? Los 300.000 te los reconozco, no pagas ningún impuesto, pero los 7 no te los puedo devolver. Porque no entraron a arcas fiscales de Chile. Entraron a arcas fiscales de otros países. Ese es el primer ejemplo de casos cuando yo tengo créditos sin devolución. ¿Cuál será el otro caso donde tengo créditos sin devolución? Supongamos que mi empresa terminó un IDPC de 6 millones de pesos. Tengo PPM por 2 millones. A pagar 4 millones. Y resulta que la empresa tiene 1 millón. Ya, lo voy a tener que diferir. Diferido 3 millones. Paga 1 millón. Entonces llega el dueño de la empresa y dice, invoca estos créditos por 4 millones. ¿Le vamos a devolver los 4 millones? No, porque pagó. Por lo tanto tiene 1 millón con devolución y 3 millones sin devolución. Y cuando pague esos 3 millones, van a mutar y van a dejar de ser sin devolución y van a pasar a ser con devolución. Y si nunca lo pagan, sin devolución. Ese es el otro caso que tenemos, donde podemos tener un crédito con devolución y un crédito sin devolución. Eso no entra en la prueba, ¿cierto? No, pero va a entrar en la segunda. Vamos a ver esos temas.
que para avisar. Profesor, ¿Sí? una duda, eso no... O sea, yo reviso una empresa extranjera, vengo con ese crédito, Sí. ¿correcto? Pero ese crédito va a servir exclusivamente para sustentar ¿cómo se llama? Para que no tengas que desembolsar en Chile. Eso, o sea, sí, pero eso apunta solamente al global complementario del dinero que recibió, no a los otros. Si usted tiene otras inversiones, porque va a pasar lo mismo. Claro, o sea, todo lo que me traigo del extranjero, yo le voy a poder reconocer un crédito. Pero solamente... Para efecto de que no pague impuesto acá. Pero solamente eso, o sea, que Sí. ya, digamos que usted paga, como el ejemplo, si a 6 millones que venía con un crédito, Sí, y usted tenía que pagar el impuesto global complementario de 300.000, solamente sirve para esos 300.000. solo sirve para esos 300. No para los otros, porque si no igual cometería el mismo problema. Exacto. Claro. Bien. Los 7 millones no te lo van a poder devolver. Sí, no, pero insisto que esos 7 millones solamente sirven para ese... Para ese periodo. No, pero no para para la otra Solamente operación para en lo que Chile. te llegue No, de solamente afuera. para eso. Solamente para lo que Sí. llega después. Sí. Entonces, si se fijan, acá arribita, lo que es global, a la primera parte, tengo los créditos con restitución y sin restitución. Y siempre están separados. Sin derecho de devolución, con derecho de devolución. Porque hay que ver cuál es el origen. ¿Ya? Y lo mismo después cuando acá abajo doy el crédito. Cuando acá abajo doy el crédito, tengo el crédito por impuestos de primera categoría con derecho de devolución. Y acá un poquito más arriba tengo créditos por impuestos de primera categoría sin derecho de devolución. Según 41A o 56 y 56 número 3. ¿Ya? 56 número 3 es la norma que me da derecho a crédito. Entonces tengo que tener ojo con esa parte. ¿Me lo reconocen? Sí, me lo reconocen. Incluso se puede dar que yo recupere estos créditos de otra manera, con PPUA. ¿Recuerdan que hay un PPUA? Sí. Entonces también yo puedo separar PPUA con derecho de devolución, PPUA sin derecho de devolución. Porque los créditos que estoy absorbiendo no me permiten que me los devuelvan. Ese es solamente el PPU dura hasta el 2024, ¿verdad? Correcto. Año comercial 2024. Ahí les voy a pasar la lista. Anaís, Aquí. Patricio, Ya. César. Allá. Allá. Ah, Ahí está. César Flores. Eileen, está. Iván. Tiare, Acá, profesor. Javiera. Jessica. Santiago. Madi. Saludos. Saludos, Luciana. Manuel. Tulo. César. Allá. Ariel. Acá. David. Presente. Ignacio. Presente. Y. No. ¿Me van a la asistencia, profe? Si no venís, está ahí. Complicado. La tenemos súper claro. Sí, sí. Ya, estamos listos por hoy. Espero que hayan podido disfrutar de esta querida clase. Mucho. Me voy a subir una guía para que Muchas esté gracias. La tarea que digo. y les voy a hacer una tarea de capital que pueden hacer en grupo. Pero no me cacho. ¿Ah? No me cacho. Antes de la prueba. ¿Y le contamos a la vida o no le contamos a la vida? No. 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 Nada.
¿Qué pasó, profe? Pues, Después le cuenta el profe, oh, después se me no tiene acento de alumno, hace sumario, no. ¿qué cosa? Pero la prueba es con apunte, entonces, profe. ¿Esa es la sorpresa? No. ¿Ah? ¿Pero se acaba de decir? Profe. Dale, No te voy a dale, decir, hombre. Uy, por favor. Que sufra, que sufra. Ayer, después cuando pasó un compañero. Déjelo metido, no, profe, por promoción. No te pongáis nervioso si no te van a mostrar. Hola.